Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Muy buen día a todos, saludos a cada persona que nos esté viendo o escuchando en este día. Como no sabemos desde dónde lo estás haciendo, pues vamos a hacerle un repasito a todas esas plataformas digitales o medios de comunicación que nos puedas estar viendo, seguramente porque ya son muchos años juntos, caminando juntos en esto de televisión y radio, a lo mejor en la región de Murcia, Andalucía, bueno, no sé, es que están esparcidos por toda España realmente. Nos estés viendo desde Radio Televisión Vida o escuchando, un fuerte abrazo. Si estás en la Comunidad de Madrid, pues seguro que Dynamic Radio, que es así como ¡guau!, ¿no? Y si estás en Cataluña, pues seguro que Onda Paz, que también es como el ¡wow! Y bueno, y si no, pues esperamos que te hayas atrevido a entrar en nuestra página de Río de Vida en YouTube, ¿vale? Que ahí también estamos nosotros. Así es que saludaos todos los posibles. Felices de estar en este día con vosotros. Segundo programa de nuestra serie Yo Escojo. Y el segundo programa se va a tratar de... Hola, saludos a todos, espero que estén bien, estamos contentos de estar con todos vosotros. Sí, tenemos un Yo Escojo, el número 2. El número 2. La semana pasada era propósito. Por encima de la popularidad. Esta semana es rendirme por encima del control. ¡Wow! Bueno, o sea, el programa de hoy va a estar calentito. Rendición por encima del control. Va a estar así calentito. Que este va a ser bastante bueno. Pero previamente a eso, tenemos una información muy bonita que darles, ¿no? Sí. La información es, tenemos un congreso, sí. Es el Congreso Vive, y va a ser impresionante, es del 6 al 8 de diciembre en Torrevieja, Alicante. Tenemos predicadores impresionantes como el pastor Carlos Ortiz, otros pastores que vienen de Puerto Rico también, de Miami. Tenemos el apóstol Rubén Hernández, después de muchos años vuelve de regreso a España y vamos a tener un tiempo excepcional, esos 3 días del 6 al 8, y es interesante porque nuestra conferencia empieza el 6 a las 5 de la tarde, termina a las 10 de la noche, el 7 la misma hora y el 8 desde las 11 de la mañana. Así Exacto. Que va a ser. Y vamos a dejarles un spot. Tenemos un vídeo muy chulo, sí. Ahí con toda la información, que se lo van a decir muy bonito y muy clarito. Ahí vamos con el vídeo. Conferencia Vive, del 6 al 8 de diciembre en Torrevieja, Alicante. Estarán con nosotros, desde Miami, Rubén Hernández. Desde Dallas, Carlos Ortiz, y desde Puerto Rico, Robert Gómez, junto con los anfitriones Samuel y Raquel. Inscríbete y vive. Para más información escribe al 620 96 4000 o visita nuestra web www.riodevida.es. Cambia de rumbo y vive. En este segundo tema de Yo Escojo es muy interesante porque vamos a escoger hoy la rendición y no el control. No, bueno, pues... Que ese es un tema... Ya nos estamos complicando, ¿eh? Sí, bastante complejo, sobre todo para nuestra cultura latina, hispana, ibérica, o sea... Como el jamón, latina, ¿no? Son madre mía, qué lío. Para nuestra es complicado sí. El asunto, ¿no? Entonces, fíjate que solemos decir cosas como haced esto a mi manera y mi tiempo, ¿no? Entonces, cuando damos órdenes a otros, ¿no? Entonces, si no lo hacen así, lo voy a hacer yo mismo, ¿no? Y esto es algo que hasta yo lo he dicho. Bueno, se suele decir que si quieres que algo salga bien, mejor lo hagas tú. Claro, ¿por qué? Porque nos gusta tener mucho el control. Mucho. Entonces, y fíjate que algunos en nuestros hogares nos hemos convertido en lo que yo puedo llamar monstruos del control.
O sea, si no se hace como yo digo... Dictadores, sí, usa o la sea, palabra. lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, todo tiene una manera, lo hacemos de esta manera, ese es su sitio, y si todo eso cambia, ¿de acuerdo? Porque... A ver, tiene que haber orden, ¿eh? Totalmente. Pero una cosa es el orden y otra cosa es el sobrecontrol. Sobrecontrol, efectivamente, ¿no? Entonces, y la realidad... ¿Qué me suena a mí esto? Y a mí también. La realidad es que cuando estamos... Echando puitas Sí. en este programa. Cuando estamos tratando de controlar algo que no es nuestro lugar para controlar, y es el reflejo de un problema espiritual que tenemos realmente grande, ¿eh? Yo conozco gente que es que sabe de todo. Ujú. Concretamente, yo tengo gente en mi familia que da igual de lo que hables, Sabe de todo, sí, y lo totalmente. saben hacer. Y uno dice, ¿qué hacen en su casa y no están en la NASA? Ujú. Esa es Esa una enfermedad. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, esa es una enfermedad muy típica entre los seres humanos, Sí, entre sí. las personas. Sí. Que da igual de lo que hables, lo saben. Ujú. Y es como, wow. ¿Sabes? El tema es ese, es que la gente que controla es el reflejo de un problema espiritual muy grande, ¿no? Y es que está tratando de ser como Dios, en vez de dejarle a Dios el trabajo que Él tiene que Pero hacer. fíjate, normalmente la gente que trabaja bajo la influencia del control, controlan muy bien al resto, Ujú. pero muy mal a sí mismos. Totalmente. O sea, normalmente es gente... Es más fácil controlar al resto que a nosotros mismos. no se controlan a sí mismos. Por eso cuando tienen que tomar algo bajo control, lo hacen de una manera desmedida, desmesurada, explotan, maltratan. ¿Por qué? Porque está muy bien controlar a los demás, pero a quienes no se están controlando es a sí mismos. Y cuando hablamos de control, la Biblia en Santiago me encanta porque dice, chico, empieza controlando tu lengua, porque como empieces controlando tu lengua, creo que vas a poder controlar al mundo entero. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. No sé si tienes ahí el pasaje de Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Sí. ¿Qué dice? Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Aquí está hablando de someterse. La palabra confiar habla de someterse Sí. a Dios, ¿no? Y esa palabra hebrea también se traduce como reconocer. Es como conocer íntimamente, ¿no? Lo que quiere decir, ¿no? Cuando está hablando de someterse, es que conozco tan bien a Dios. De hecho, esa palabra se usa cuando Adán conoció a Eva, ¿no? Entonces, cuando yo conozco en una relación íntima al Dios al que sirvo, cuando yo de verdad puedo decir, entonces yo voy a confiar. De hecho, Es que no se puede confiar en alguien que no conoces. totalmente. O Entonces, sea, es imposible. cuando andamos controlándolo todo y en vez de controlar, en vez de confiar, andamos controlando, esto es un reflejo de que mi confianza no está puesta en Es que Dios. una de las cosas que manifiesta el control es la desconfianza. Sí, O sea, tú tienes que tenerlo todo bien atado, todo bien vigilado, todo bien controlado. ¿Por qué? Porque desconfías. totalmente. Desconfías en lo que te rodea, desconfías en Dios y en su capacidad de hacer las cosas. Por eso tú tienes que manejarlo, tú tienes que gestionarlo todo, tú tienes que conocerlo todo, tú tienes que saberlo todo. Y la gente que vive ahí, lo único que está demostrando es una desconfianza absoluta. Claro, y por eso Y vivir de manera desconfiada tiene que ser terrible, ¿eh? en este día tenemos que tomar escoger. ¿Qué voy a escoger? ¿Voy a seguir controlando o voy a comenzar a rendirme, a someterme, a confiar en Dios, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Entonces, como hemos dicho, cuando controlamos estamos ocupando el lugar de Dios y sobre todo estamos interfiriendo lo que Dios puede hacer. Es más, cuando controlamos estamos sacando a Dios de escena. Si Sí. yo trato de controlar mi hogar, Dios no puede operar en mi hogar.
lo estoy sacando. Por eso, cuidado con la palabra control, porque saca a Dios a la escena de aquello que tú quieres que esté. Cuidado con esto, ¿no? Entonces, es muy fácil caer en el control y sobre todo cuando tienes una posición de autoridad, porque en ese momento te crees en la obligación de que todas las cosas salgan como tú quieres que salgan, pero las cosas no tienen que salir como tú quieres que salgan, las cosas tienen que salir como Dios quiere que salgan. E independientemente de eso, tenemos que tener claro una cosa y partir de una premisa, es que no somos dueños de nadie, ni somos dueños de nada, el dueño es Dios y lo que nosotros tenemos que ser es buenos administradores, pero ser un buen administrador se trata de gestionar, no de controlar, porque a la final las cosas y la gente le pertenecen a Dios. Y cuando tú quieres controlar todo eso, lo único que estás haciendo, como tú has dicho, es sacar a Dios de escena. Somos administradores. Incluso cuando pastoreamos, administramos, pero no controlamos, no somos dueños. Tú puedes aconsejar a una persona, pero tú no la puedes obligar a esa persona. Al final, la decisión es de ella. Si tú le estás obligando a hacer algo, la estás queriendo controlar, ya no estás pastoreando. Estás, pues, otra cosa. Claro, fíjate que hay algo que se llama el ciclo del miedo, ¿de acuerdo? Y el ciclo del miedo sucede de esta manera. Entonces, cuanto más tengamos miedo a perder el control, más trataremos de controlar, ¿de acuerdo? Pero cuanto más trate de controlar, más miedo tendremos de perder el control. Es que es un círculo vicioso, es vicioso, es como la pescadilla que se muerde la cola. O sea, y no salimos de ahí. Pero que es así, ¿eh? Entonces, y sobre todo, la gente que quiere controlarlo todo, y como he dicho antes, está alejando a Dios de la escena de sus vidas. Obviamente, Samuel, si el control nace del temor, Dios no habita en el temor. Totalmente. Entonces, totalmente. Y el control nace por el temor, y el temor produce control. A partir de ahí, Dios ya no está en la escena. Hay otras cosas. Está el diablo y hay otras cosas, pero Dios no puede estar, porque Dios no trabaja en el temor. Dios trabaja en el amor, y el perfecto amor echa fuera el temor, ¿vale? Entonces, obviamente, si estamos en temor, ahí Dios no puede estar. Fíjate que hay un ejemplo bíblico sobre el control, ¿no? Y era un problema que tenía Abraham y Sarai, ¿de acuerdo? Claro. O Abraham y Sara, ¿de acuerdo? Porque se les cambió el nombre, ¿no? Pero ellos tenían este problema, por eso cuando uno se pregunta ¿por qué tardó tanto en cumplirse la promesa de Dios en la vida de Abraham? Era porque ellos trataron de controlarlo todo. La situación. Claro, sí. Trataron de controlarlo. Entonces, hay varios ejemplos, pero cuando tú ves la vida de Abraham y Sara, tú te das cuenta que era una gente que lo controlaba todo. Tenía esa mentalidad de control y Dios no pudo hacer... O sea, imagínate que el milagro de Isaac vino en su vejez. O sea, es como tarde. O sea, no hay nada más bonito que ser jóvenes y tener un bebé. Ocurrió en su vejez, ¿no? Entonces, ellos trataron de controlar y a pesar de que Abraham, pues se dice que era el padre de la fe y de Sara se habla también y por la fe Abraham y por la fe Sara tuvieron total, pero tenían este problema que se llamaba control, ¿de acuerdo? Una vez... Pero tal vez el no saber esperar alargó claro. El cumplimiento de la promesa, porque es que interfirieron, ¿vale? En el plan de Dios. A través de Agar y todo eso, ¿no? Sí, pero es verdad que incluso el no saber esperar, lo único que está hablando es precisamente de eso. Una persona que no sabe esperar, lo que va a hacer, quiere tener todo controlado. Lo que va a hacer es empezar a controlar la situación. Y en el momento en que controlas la situación, alejas la promesa. Totalmente, que eso es lo que estaba sucediendo. Con Abraham y con Sara. Fíjate que hay uno de los ejemplos con Abraham y Sara cuando van a Egipto. Abraham quiere tomar control de la situación porque ven a Sara, la ven preciosa, la ven hermosa, y ahí va, el hombre toma el control y en vez de decir, no, ella es mi esposa, dice, no, es mi hermana. Es mi hermana. Y lo que produce en Faraón, porque ese gobernador se sintió atraído
por Sara. ¿Cómo se puede fastidiar la Y luego cosa? se enfadó al punto que los tuvieron que echar, ¿no? O sea, fue un tema muy grave. Pero vemos a un Abraham que en cada movimiento que está haciendo, él toma control. No puede De las esperar. situaciones. No puede esperar. O sea, Dios le da una promesa. ¿Tú crees que su vida se iba a terminar por llegar a Egipto? No. O sea, Dios... Pero él quiso controlar la situación. Pero todo es por miedo. Todo por miedo, totalmente. Y luego, por supuesto... Es que el miedo te lleva a no controlar las situaciones porque no sabes confiar en Dios que te ha hablado y que Él va a cumplir su promesa, con lo cual no sabes esperar, ¿vale? Y lo único que estás haciendo es alejarte. Ahí está. De esa promesa. Mira, ¿cuántos préstamos no habremos sacado por no querer esperar en Dios? ¿Cuántas decisiones no hemos tomado por querer controlar? Y el problema de las decisiones hechas bajo el control son decisiones que van a estar mal hechas de por vida y va a afectar nuestro profundo. Y como hemos dicho, las decisiones que tomaste ayer es lo que han hecho de ti lo que eres hoy, pero las que yo tome hoy son las que va a hacer de mí lo que yo voy a hacer mañana. Que luego tú puedes ponerle el argumento que tú quieras a esa decisión o a eso que has escogido en ese momento por temor y por no saber esperar. Porque bueno, Abraham tenía un discurso buenísimo, Sí, sí. ¿vale? Y luego Sara con el tema de Agar también tenía un discurso... Sí, ahora vamos a esa historia. Claro, tenía un discurso buenísimo, pero que tú tengas un discurso buenísimo para justificar esa mala elección no quiere decir que no haya sido mala, o sea, fue mala. Totalmente, pero la cosa es eso, ahí viene la promesa más grande y dice, te voy a dar un hijo, será una nación, etcétera, 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 ¿no? Conocemos la historia, la promesa que se le hizo a Abraham, ¿de acuerdo? Y ahora llegan ellos y se dan cuenta que el niño tarda en llegar y que el niño no viene cuando ellos quieren que viene. Exacto. Y que pasa un día y no pasa nada, pasa el otro y no pasa nada, se están haciendo viejos, pasa el tiempo. Ahí ellos deciden tomar el control y deciden producir lograr el fruto deseado. Que venga pero, por otro medio. Claro, por otro medio. Y ahí es donde Sara se le ocurre la fantástica idea de que Abraham podía acostarse con Agar, tener un bebé y ese bebé sería. Es que esa no era la promesa. Totalmente. Es que nosotros no podemos, o sea, a ver, si Dios promete, Dios lo promete de una manera, se va a cumplir de esa manera. Y nosotros, por más buenas ideas que tengamos, no vamos a poder hacer que esa promesa se cumpla, porque para que sea la promesa cumplida va a tener que ser como Dios la ha prometido, en la manera en que Dios la ha prometido y por la vía que Dios la ha prometido. Pero fíjate hasta dónde llegó el control, que nace Ismael, que de ahí salen los palestinos. Y el conflicto que estamos viendo en la televisión estos días, impresionante, pero viene todo desde allá. Sí. Los palestinos contra los judíos. Es ¿Por que qué? los judíos y los palestinos comparten Claro, padre. los árabes contra los contra los judíos. ¿Por qué? Porque el padre es el mismo, la madre es diferente. Entonces tienes al padre Abraham con Sara que trae los judíos y al padre Abraham con Agar que produce los ismaelitas, Claro. los palestinos, los árabes o como quieras llamarlo. Entonces, claro. y sobre todo esto encima tenemos un conflicto aún mayor, que nace Mahoma de los ismaelitas y de los judíos nace Jesús, Vaya. el Mesías, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Que el control fue malo. El Sí. control lo que produjo Es una fue división una increíble. división, una guerra que durará hasta que Cristo venga, ¿de acuerdo? Y estamos viéndolo. Claro, el mundo no entiende lo que está pasando, pues es ahí el fondo. Pero lo hemos dicho en plan histórico Claro. y a lo bestia, naciones. Pero es que sucede en los Sí, sí, hogares. totalmente. ¿Cuántas familias no se han roto porque alguien ejerció un control excesivo, ¿vale? Y empezó a hacer de lo que él dijera una ley y no hubo el plan de Dios en ese hogar, en esa familia. Y se vino una división brutal. Es que en una escala más pequeña podemos ver que ese control enfermizo lo único que hace es dividir y dañar. Totalmente. Entonces, fíjate que aquí va una frase muy importante para que podamos entender. O sea, porque a lo mejor hay personas que no saben si lo que están haciendo es controlar o no. Déjame decirte una cosa. Hacerlo a tu manera es control.
¿vale? Sí. Y voy a poner algunos ejemplos que son muy habituales hoy en día, Venga. ¿vale? Algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una chica cristiana está buscando un muchacho, lo encuentra fuera en el mundo, ¿de acuerdo? Y comienza a tener una relación con él, ¿de acuerdo? Para casarse, ¿de acuerdo? Esto es una decisión a tu manera, porque la Biblia claramente dice que no permite lo que es el yugo desigual. El yugo desigual es que las dos personas tienen que tener la misma fe, la misma creencia, ¿no? Que hay excepciones que han funcionado, pero no podemos hacer una norma ni una doctrina de una excepción. Totalmente, pero Lo que es una norma y el orden está establecido. Pero el testimonio de esas personas es que ha habido mucho Sí, dolor. Claro, obviamente, pero hay gente que toma excepciones para hacer una norma. Totalmente. Y no podemos hacer eso. Totalmente. Porque entonces desvirtuamos la palabra de Dios. Y tampoco sabemos lo que había detrás de parte de Dios, ni el sufrimiento que se tuvo que pasar por causa de eso. Entonces, hay gente que hace ese tipo de cosas o personas que se van a vivir con otra persona, ¿de acuerdo? Con un hombre, con una mujer, ¿de acuerdo? Como pareja, de hecho, no quiere casarse, no quiere pasar por el pacto con Dios, etcétera, etcétera, y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? O decidimos cambiarnos de país o de ciudad, porque no creemos que Dios pueda bendecirnos aquí o allá, y comenzamos a tomar decisiones a nuestra manera, y luego se rompen los platos, luego hay platos rotos, como el Sí. caso, no hay cosa peor que lo que se produjo entre Isaac e Ismael, fue una guerra. Claro. Entonces, esos padres que hicieron al final, ellos lo que le hicieron fue complicarle la vida a Isaac. O sea, la promesa de Dios era Isaac, no Ismael, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Es complicarle, o sea, tienen su hijo y cuando lo tienen le han complicado su vida porque tenían otro anterior que se llamaba Ismael y que le haría guerra todos los días de su vida. Entonces, no nos damos cuenta, pasamos por alto el yugo desigual o nos juntamos en pareja con una persona sin casarnos por no querer esperar el tiempo de Dios, ¿no? Y luego comienzan los conflictos, comienzan los platos rotos, ¿no? Sí. Yo me recuerdo, hace un tiempo vino una pareja a pedirme consejería y yo la primera pregunta que le hice a ese matrimonio era si estaban casados. Me dijeron que no. Le dije, mira, es que no puedo ayudarte a algo que es un suicidio espiritual. ¿Por qué? Porque no estáis casados. Que luego todas las incertidumbres nacen por el desorden. Totalmente. Entonces, ahí les traté de decir, esto es como aconsejarle a una persona que va a mano contraria en una carretera, que vaya más despacio, ¿de acuerdo? Para ver si así no le choca a nadie. Se va a chocar, o sea, y eso ocurre. Y es más, yo siempre digo esto, pero demuéstrame algún matrimonio de hecho que haya perdurado por los años. Y no existe ninguno. Todos en un momento de la vida se rompen. ¿Y sabes qué es lo que dice la gente? Perdí el tiempo. Perdí todos estos años de mi vida yéndome a vivir con el otro. Entonces, cuando lo hacemos a nuestra manera, y como esto hablamos de finanzas, hablamos de carreras, hablamos de decisiones, queremos hacerlo a nuestra manera, no queremos esperar el tiempo con Dios y luego boicoteamos nuestro futuro, nuestras decisiones, porque en vez de tomar la decisión y elegir rendirme, he elegido tener el control de todo. ¿De acuerdo? Y ahí hay muchísimas más ejemplos que podíamos poner, ¿no? Pero en educación de hijos, todo, etcétera, etcétera. Cosas de la iglesia, o sea, que yo escojo, no, es que creo que esto es mejor. Pues al final lo que yo hago, no, es que yo no tengo tiempo para servir a Dios, no, yo no puedo dar mi diezmo, yo no puedo hacer lo otro. Bueno, yo comienzo a tomar control de la situación, pero no puedo olvidarme, de acuerdo, que no tengo a Dios de mi lado en esas situaciones, ¿no? Entonces, cuando yo tomo control, alejo a Dios. O sea, cuando yo... Pero no porque Dios no quiera estar, ¿eh? No, pues lo he sacado. O sea, nada tiene que ver con que Dios no quiera estar. Es que por más que Dios quiera estar y por más que Dios te quiera ayudar, no puede, hay otro dueño. Totalmente. Entonces, obviamente, aunque Dios quiera, no puede, hay otro dueño. Ahora, si Dios es el artífice de todas las cosas, no podemos pretender coger otro manual que no sea el manual de quien ha hecho todas las cosas, que es Dios. Totalmente. Entonces, cuando queremos usar otro manual
¿vale? Habiendo sido Dios el creador, nos va a ir mal. Y va a poder pasar muchos años, pero luego vas a mirar para atrás y vas a ver una cantidad de sufrimiento, vas a ver una cantidad de dolor, vas a ver una cantidad de cosas que no tenías por qué haber vivido, pero te ha tocado vivirlas ¿por causa de qué? Por causa de que decidiste, ¿vale?, escribir tú tu propio manual y creer que con tu propio manual iba a funcionar mejor que con el manual del que creó. Totalmente. Todas las cosas. 3 preguntas que nos pueden ayudar, ¿de acuerdo? Vamos Vale. a la primera. La primera es esta: ¿vale la pena mi preocupación? Esta es la primera pregunta, ¿no? Entonces, no puedo pretender controlar y tener una intimidad con Dios, ¿de acuerdo? De hecho, el control me aleja de la intimidad con Dios. No puedo conocer a Dios. Entonces, no puedo, ambas cosas no puedo tenerlas, ¿no? Y entonces, el tema es que nosotros nos estamos poniendo nerviosos por cosas que no son demasiado grandes. Y por eso tendemos a preocuparnos, ¿de acuerdo? Y tendemos a pensar cosas que en este momento Dios no las permite por alguna razón. Entonces, si yo necesito 100.000 euros, ¿de acuerdo?, y Dios no me los da ahora, ¿de acuerdo?, yo no puedo preocuparme, ¿de acuerdo?, porque no puedo hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces, hay situaciones cuando no puedo hacer absolutamente nada. Lo que pasa es que eso es efectivo en una persona, ¿vale?, que está sometida, sujeta, ¿vale?, a Dios. Cuando tú estás viviendo tu propio camino y estás queriendo meter a Dios en las cosas que estás haciendo, ¿vale?, es muy difícil encajar a Dios, ¿vale? Y ahí nace la preocupación. Quiero decir, yo no puedo encajar a Dios en una manera desordenada de vivir. Hay mucha gente que vive de manera muy desordenada y se buscan las frases recurrentes, ¿vale? Se buscan los pasajes recurrentes para meter a Dios en su vida desordenada. Y obviamente cuando tú vives así te vas a preocupar por todo, porque es que tú no puedes meter a Dios en tu vida desordenada. Cuando tú vives una vida ordenada por Dios, tú entiendes que lo que en ese momento está sucediendo, que es un no, ¿vale?, no tienes por qué preocuparte porque Dios está en control de tu vida. Pero cuando tú controlas tu vida viviendo a tu manera y lo que pretendes es meter a Dios encajarlo ahí como si fuera una pieza de puzzle, tú te vas a preocupar por todo porque nada se te va a dar. E incluso los noes de la vida, tú vas a intentar meter a Dios y no los vas a poder meter. Yo me recuerdo, en todos los años que llevo aconsejando a personas y me recuerdo de historias. Por ejemplo, me recuerdo una vez que había un señor, él era médico, él perdió todo lo que tenía y él vino a que yo orara para que no perdiera todo lo que tenía, ¿no? Él había tomado malas decisiones financieras, había comprado casa, coche, teléfonos, había comprado de todo. Tenía unas deudas hipotecarias y de préstamos impresionantes. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a orar, pero ¿qué tal si Dios no hace nada porque quiere que lo pierdas todo? No, pero ¿cómo Dios va a querer esto? No, digo, no, espera un momento. Lo que quiero es que dejes de preocuparte, ¿de acuerdo? Tú has tomado malas decisiones financieras y tienes ahora un marrón que yo no te lo puedo pagar, ¿de acuerdo? Porque la gente se cree que va al pastor y el pastor se lo va a pagar. No podemos hacer eso, ¿de acuerdo? Pero tomaste malas decisiones. Digo, mira, aquí pueden pasar unas cosas. O que Dios haga mañana un milagro, te deposite todo el dinero que necesites en el banco y lo pague, ¿de acuerdo? Puede ocurrir. Puede. Pero también puede que no suceda mal. Ahora, no te preocupes. Si no sucede, lo vas a perder todo, pero comenzarás de cero. Y una vez que comiences, todo lo que hagas en tu próxima etapa, que sea con sabiduría. Bueno, esta persona se enfadó y dejó de venir a la iglesia, ¿de acuerdo? O sea, claro, no le gustó mi respuesta. No era la respuesta Entonces, correcta. ¿vale la pena? Qué poca fe ese claro, pastor. ¿vale la pena mi preocupación? No vale la pena.
No vale la pena que pongas tu casa patas arriba por tus preocupaciones, no vale la pena que alteres tu vida familiar, no vale la pena que estés a malas con tus hijos, no vale la pena que ese día no decidas tener un día familiar y salir con tu familia porque estás demasiado preocupado. ¿No vale la pena? No, pero todo eso es factible en una persona que sabe y que confía que Dios está al control de todo. Totalmente. Y una vez más sale la palabra dichosa, al control de todo. Pero una persona que no tiene a Dios al control de todo se va a preocupar. Pero cuando tú sabes que Dios, y estás seguro que Dios está al control de todas las áreas de tu vida, no te sirve de nada preocuparte, porque a la final te vas a dar cuenta que lo que Dios haga va a ser mucho mejor que lo que tú programaste. Totalmente. Aquí va la segunda pregunta que nos puede hacer pensar también, ¿no? ¿Me pertenece el control de la situación? ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos que llevar mucho cuidado con la respuesta. Eso es muy difícil. Claro, la respuesta es que no te pertenece el control de la situación. Ahora, yo quiero aclarar algo. Hay una gran diferencia entre entregar el control y renunciar a ser responsable. Exacto. ¿Vale? Y vamos con eso, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, aquí hay dos cosas. Hay cosas que pasan en la vida donde nosotros no tenemos la responsabilidad ni tenemos nada, ¿de acuerdo? Entonces, de repente ocurre una tragedia, algo que no esperábamos que suceda, ¿de acuerdo? Entonces, pero luego hay otras cosas que suceden en la vida las cuales somos responsables, tiene que ver con decisiones. Entonces, hay una cosa que está clara, hay una situación límite como el caso de las finanzas de esta persona que he contado, donde no puedes tener el control, pero sí la responsabilidad. ¿Ok? Entonces, sí, yo he hecho cosas mal. Pero normalmente queremos que Dios controle la cosa cuando hemos sido muy irresponsables. Claro, totalmente. Claro, entonces, es que cuando somos irresponsables queremos... Y si no... Claro. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, ¿de acuerdo? Yo no tengo el control de la situación. No podemos controlar, no nos pertenece. El control es de Dios. Todo es de Dios. Pero, o sea, por ejemplo, yo no tengo control del tiempo, pero sí soy responsable de mi tiempo. Totalmente. ¿Vale? Totalmente. Yo no tengo control de la vida, pero sí soy responsable de mi vida, ¿vale? Y dentro de ser responsable hay cosas que se salen de mi control, pero como yo he sido responsable con mi vida, puedo discernir las situaciones que me vienen que yo no puedo controlar y me toca confiar en la intervención divina de Dios, porque ha habido un trabajo previo que se llama mi responsabilidad. Claro, totalmente. ¿Vale? Entonces yo soy responsable con mi tiempo. Genial, pero hay cosas que suceden que alteran el tiempo o que te cambian el día, y ahí es donde te toca decir, bueno, Señor, toma control de esta situación, pero es muy fácil discernir y dejar que Dios controle, y es muy fácil discernir esas cosas que se salen de lo que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque he tenido una premisa, se llama la responsabilidad. La gente que es irresponsable con todo, ¿vale? Es muy difícil que luego discierna las cosas impredecibles que te suceden en la vida. Entonces, cuando yo soy responsable de mí, ¿vale? Es muy fácil discernir qué cosas son mi culpa y qué cosas vinieron de manera inesperada que necesito la intervención de Dios. Si no es así, prepárate. Ahora, esto nos lleva a una última reflexión que queremos lanzar y ya estamos terminando, pero la pregunta tercera sería, ¿solo lo puede hacer Dios? Bueno, la respuesta es que sí. ¿De acuerdo? Entonces... Oye, pero yo creo que esto es como la anterior, claro, ¿no? Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Exacto. O sea que no te preocupes por nada, ora por todo. Es que la oración es como el escudo de prevención. Totalmente. En contra de la preocupación. Pero fíjate lo que dice. Dice, díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. O sea, a ver. Fíjate cómo enfoca este pasaje. A mí me parece sorprendente. Dice, yo le tengo que decir a Dios lo que necesito. Por ejemplo, necesito 100.000 euros para mañana, ¿de acuerdo? Y que le dé gracias a todo lo que Él ha hecho. No lo que va a hacer, sino lo que ha hecho. Señor, gracias por todo lo que tú ya has hecho. ¿De acuerdo? Fíjate lo que dice. Dice, así experimentarán la paz de Dios,
que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y aquí está diciendo, así que el resultado de la oración va a ser la paz. Claro. Dios me va a dar paz. La oración y la gratitud. Claro. Las dos cosas producen paz. Claro, va a producir paz. La gente que se preocupa es gente que vive mucha ansiedad. Y el antídoto para la ansiedad es orar y ser agradecido. Totalmente. La oración le da el control a Dios, pero la gratitud te recuerda el poder de Dios. Y esas dos cosas en el cerebro de una persona, lo único que producen es paz. Y cuando hay paz, no hay ansiedad. Y la paz lo que va a producir es superar mi entendimiento para poder entender lo que está pasando. O sea, me parece excelente esto. O sea, hay problemas que tenemos que lo único que necesitamos no es una respuesta al problema, sino entender el porqué del problema. Oh, pero seguro. Entonces, claro, aquí... Es que cuando muchas veces entiendes tu problema, es fácil tener la estrategia para vencerlo. Claro, aquí está la historia o el quid de la cuestión, ¿no? Hay gente que está esperando un milagro. Pero no se están enterando de nada de lo que está pasando. Y Dios lo que quiere es que se enteren. Claro, o sea, si tú sabes lo que te está sucediendo, es muy fácil entonces saber lo que te toca hacer. Y aquí, y algo muy interesante que me parece también, es que la oración no es nuestro último recurso. Y tenemos que volver a cambiar fíjate que tenemos la manía de ir al médico antes de orar. Tenemos que orar antes de ir al médico. Tenemos que orar antes de pedirle a alguien. Tenemos que orar. O sea, la oración no puede ser lo último que yo haga porque ya no hay nada más que hacer. La oración debe ser lo primero. Decirle, Señor, tengo este problema. Claro. Entonces, Dios va a hacer dos cosas. Me va a llenar de paz, ¿de acuerdo? Quizá en algunas situaciones va a producir el milagro, pero en otras va a producir el entendimiento. Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, cuando pasé este año en la UCI con todo lo que me pasaba, Dios no me quitó el dolor, Dios no me dio el entendimiento. Claro. Y ese entendimiento me dio tanta paz que en medio del dolor me quedaba dormido. O sea, y te das cuenta que pude superar toda la situación, pude vencer todo lo que me estaba pasando, claro. Pero me di cuenta que lo que Dios me dio fue una paz que me llevó a tener entendimiento. Y todo lo que hice fue orar y estar agradecido. Exacto. Entonces, creo que es muy importante, Es ¿no? que creemos que no, pero de manera neural, o sea, de manera física, la oración y la gratitud producen en nuestro cerebro, ¿vale? Una compensación, o sea, produce en nuestro cerebro una tranquilidad, una paz, que lo que hace es eso, es quitarte la preocupación. Yo lo escribo de esta manera: Dios te da una paz sobrenatural que va más allá de tu capacidad de entender. Y a veces la mejor respuesta de Dios es esa paz sobrenatural. Exacto. Porque de nada me sirve tener el milagro si no tengo paz. Es más importante la paz de Dios que el milagro. Exacto. Así que bueno, ¿qué escogemos hoy? Escogemos rendirnos por encima del control. Ostras, sí. Llegaremos antes, ¿eh? Sí. Porque si Dios sabe el camino, ríndete a Dios y vas a llegar antes a ese destino. Interesante, yo escojo, vaya temas más increíbles. Escojo. Semana que viene vamos con otro, ¿no? Vamos con otro. ¿Oramos? Sí. ¿Oro yo? ¿Por qué Tú. no oras tú? ¿Yo? Sí. Venga. Señor, gracias porque una vez más, Señor, es mucho mejor, Señor, estar en tus manos, Señor, que en las propias nuestras. La Así Biblia es. dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Así es que, Señor, queremos vivir por los dichos de tu boca y queremos vivir, Señor, por lo que tú tienes para nosotros, Señor, y sujetar nuestro corazón, Señor, al tuyo, sujetar nuestro corazón a tu palabra, Señor, para que entonces podamos vivir sin engaños. Decidimos, Señor, rendirnos a tu voluntad, rendirnos, Señor, a lo que tú sabes, porque lo sabes mejor. Así es que gracias, Señor, siempre por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana que viene estamos con La semana Yo que escojo viene 3. Nos queda tercera lección o tercera parte. Y recuerda que hoy eres las decisiones que tomaste ayer y mañana serás las decisiones que tomes hoy. Así que escoge bien. Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.